siempre que he venido a Almuñécar, he sentido a flor de piel que en esta ciudad había una cantidad inmensa de ciudadanos con conciencia política. Y eso no ocurre de casualidad. Eso ocurre porque aquí ha habido durante años y años y años una vanguardia. Y la vanguardia genera conciencia política. Y hay una vanguardia porque hay un líder, Juan Carlos. Y pasan los años y eso no se mueve. Con aciertos y con errores. ¿Quién no los tiene? ¿Qué más da? Por tanto, antes que nada, mi respeto, mi reverencia a lo que significa la conciencia política de Almuñécar. Ya que ustedes tienen conciencia política, pues yo voy a hacer un canto a la política, a la belleza de la política. La política no son cargos públicos, la política no son elecciones, la política no es ganar y perder, la política es amor, es una expresión del amor. El amor es la energía que hace mover a la humanidad en todos los terrenos, en el familiar, en el social, y la política no es más que una expresión de todo eso. En el amor, lo importante es el otro, los otros. En la política igual. Cuando en la política lo importante soy yo o nosotros, eso no es política. Eso será politiquería y eso acaba mal. Eso acaba con todo el riesgo de la corrupción, del abuso de poder, porque se busca el poder legítimo para hacer cosas buenas. Pero cuando se llega al poder, el poder es tóxico. Por eso hay que estar en él no todo el tiempo, no mucho tiempo, porque de esa toxicidad no se libra nadie. Los buenos no tienen seguridad de que el eternizarse en el poder, estando mucho tiempo, no acaben corrompiéndose. Es imposible, porque es un problema tóxico, no es un problema de buenos y de malos, de querer o no querer. Por eso, con este concepto de la política, que no es mío, es que es la realidad que yo veo y que yo capto y que yo siento. La historia del Partido Andalucista, que hemos tenido la suerte, que no todo el mundo tiene, de tener un historiador que ha dedicado una enorme parte de su vida a sacar a la luz la historia de este andalucismo segunda generación, como él le llama. Esto es un lujo. Esto es un lujo. ¿Pero por qué es un lujo? Porque este andalucismo, triunfante, como él ha dicho, pero no ha tenido poder. El poder no siempre es resultado de unas elecciones. No, el poder no siempre es legítimo. Llega como llega. Pero el andalucismo nunca ha estado en el poder. Ha estado de puntillas y de paso. Y aún así ha triunfado. Eso quiere decir que es un canto a la buena y a la verdadera política. Y entonces el andalucismo, que ha sido la segunda generación, eso tiene un nombre, un día se llamó Compromiso Político, cambió de nombre a Alianza Socialista, a Partido Socialista, bueno, los andalucistas de la segunda generación, lo que se ha conocido últimamente como Partido Andalucista. Esto ha tenido una historia bellísima. Él ha contado el origen de cómo llegamos a mí me costó 2 años conseguir otras 4 personas que nos reuniéramos para tratar de dar una respuesta a esa opresión de la dictadura. 2 años, llamando a la puerta de uno y de otro, y me decía, mi padre me mata,
mi novia me deja, mi abuelo es guardia civil, y que me meten en la cárcel, y al final hubo 5, fuimos 5. Y a partir de ahí, señores, que cuando el primer congreso del luego llamado Partido Andalucista, que se celebra en el año 76, en ese congreso José Luis Villar tiene fichado 700 personas. ¿Vosotros sabéis lo que son 700 personas en toda Andalucía en aquella época? Militantes activos, yendo allí a dar la cara a Málaga, a Sevilla, donde se abrió y se cerró el congreso. Eso conseguimos. Luego se llegan las elecciones y, como él cuenta, el poder fáctico, lo que era la socialdemocracia, con dinero, con asesores, nosotros éramos unos pardillos, pero unos pardillos que nos habíamos dejado la piel hablando de Andalucía cuando todos se reían de nosotros. Y el Partido Comunista se reía de la autonomía de Andalucía, el Partido Socialista también, todos se reían de nosotros, que estábamos locos, ¿vale? Y claro, ¿vale? Nos barrió absolutamente. ¿Sabéis el secreto del Partido Andalucista? El secreto del Partido Andalucista es que siempre ha ido contracorriente. Imaginad la corriente de un gran río, la corriente. Imaginad a que la mayoría de la gente, de los ciudadanos, bajan nadando a favor de la corriente que les lleva hacia el mar. Salen del manantial y tú ves, imaginaros, nadando tranquilamente, sin gran esfuerzo que la corriente les lleva, sin discusiones entre ellos, porque todos están más o menos con matices, pero te las llevan. Y de repente hay un pequeño grupo que empieza a nadar contracorriente y empieza a llevarle la contraria a los que van a favor de corriente. Y entre los a favor de corriente, por una parte está la sociedad, vosotros mismos. Pero por otra parte en esa corriente están los poderosos del dinero, los poderosos de la política, los poderosos de la religión, los poderosos, en definitiva. Y esos poderosos no pueden tolerar que haya quien les lleve la contraria. No lo pueden tolerar. Si quieres hacer política, oye, apúntate, vamos a hablar de la oposición, vamos a dejar a Franco tranquilo. Apúntate al PSOE, apúntate al Partido Comunista, apúntate a la Democracia Cristiana, de Gil Robles, de Ruiz Jiménez. Esos eran todos a favor de la corriente, llevándole la contraria al régimen, pero estamos hablando de la oposición. Y ahora llegan unos señores andalucistas remando contra corriente. ¿Vosotros imagináis lo que hemos sufrido? Los ataques que hemos recibido, las mentiras con las que han construido la que llaman nuestra historia. Miren, un ejemplo. Cuando el 28 de febrero se perdió, el 28 de febrero no nació la autonomía de Andalucía. El 28 de febrero la gente se tiró a la calle, pero engañada, porque les pusieron un obstáculo que no podían saltar. El PSOE y la UCD no querían la autonomía para Andalucía, como aquí se ha dicho antes en la Constitución. No, lo que pasa es que la UCD quiso engañar al PSOE y al final el PSOE engañó a la UCD. Pero los dos iban de trileros con el tema de la autonomía, a engañarse el uno al otro. La prueba está que 2 meses antes del 28 de febrero hay un diálogo entre Alfonso Guerra y Óscar Arzaga en que dice, bueno, autonomía, bueno, el que quiera la autonomía tiene que sacar la mayoría absoluta de todas las provincias. Y ayer los andalucistas que estábamos en el Congreso, Miguel Ángel Arredonda, que era nuestro portavoz, dijo, esto lo hacen ustedes para que se pierda el 28 de febrero. Que quede claro, ustedes quieren que se pierda el 28 de febrero. Y se perdió. Y luego alguien movió un dedo, nadie. Los andalucistas. Y de repente a los andalucistas se les aparece la Virgen de Fátima vestida de Adolfo Suárez, por decir un milagro, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que Adolfo Suárez, que había quedado como las chatas en Andalucía, necesita que los andalucistas, votos que no necesitaba como indispensables, pero que le venían muy bien, se acerca a nosotros. Y nosotros, ¿de acuerdo? Pero a desbloquear el 28F. Todo el mundo se había olvidado de ello. Y pusimos esa condición. Y Suárez lo aceptó. Y se desbloqueó.
Y al día siguiente de ese acuerdo en el Congreso, se caían los periódicos diciendo los andalucistas han conseguido igualdad de Andalucía con Cataluña y Euskadi y tal. Eso duró 4 días. Al quinto, el PSOE pintó toda Andalucía con pintadas traidores, PSA traidores, andalucistas traidores. Bueno, Rojas Marcos, ¿para qué vamos a hablar? Lo que decían de Rojas Marcos, ¿no? Bueno, además no se le ha olvidado, porque el otro día, como hemos empezado con el libro de José Luis, y vamos por los pueblos hablando de la historia y de tal, pues Escuredo me ha recordado que yo soy Judas y que me he vendido por una moneda. 40 años después, todo un presidente de la Junta bajándose al fango del insulto. Bueno, del insulto no, eso es peor que un insulto, llamarle a uno Judas, vamos, es una cosa... Bueno, eso es nadar contra corriente, porque le estábamos llevando la contraria a los poderosos, a la sociedad, a todo el mundo. Y ese fue nuestro triunfo. Vosotros sabéis que cuando estábamos en el comité ejecutivo del Partido Andalucista, cuando estábamos discutiendo si votar a Suárez a cambio de la autonomía o no votarle, ahí echamos 7 o 8 horas. Y había quien decía, es que nos van a destrozar. Es que llevarle la contraria al poder, a los socialistas, que eran los poderosos en España y en Europa entera, la socialdemocracia. En Europa entera. Y, pero es que no os dais cuenta, decían algunos compañeros, no os dais cuenta que nos van a machacar, que nos van a destrozar. Tal. Y ahí andábamos, ¿qué hacemos? Es que como no consigamos la autonomía, como no la quieren, es que no la va a haber nunca. O ahora o nunca. Pero es que nos van a machacar. ¿Vosotros sabéis el argumento que yo usé para convencer a mis compañeros y a que aquello se aprobara por unanimidad? Éramos 20 y tantos. El argumento que yo dije fue el siguiente. Una cosa, ¿qué os parece que nosotros hemos nacido, recordad, cómo hemos nacido? ¿Cómo hemos sido los primeros que hemos hablado, pregonado, predicado Andalucía? Sin saber que existía la infancia, como ha dicho José Luis. Y hemos nacido. Y hemos visto Cataluña y Euskadi, que son los de primera. Y ahora luchamos por ser iguales. Y ahora tenemos en la yema de los dedos la posibilidad de ser iguales. Y ahora nos da miedo que nos van a matar. Que nos maten, no vale la pena caer para siempre. Si hemos conseguido la autonomía, bueno, todos, a una. Y lo hicimos. Y nos machacaron. Y nos llamaron traidores, y nos sacaron la piel a tira. Pero ¿cómo no vamos a morir? ¿Cómo íbamos a durar? Es imposible. Después de ese asalto a la verdad, vinieron unas elecciones en el 82 por la autonomía, y nosotros, que éramos los creadores de eso, sacamos 3. Y el PSOE sacó, yo qué sé, 100 y pico, lo que quisiera. Claro, y nosotros, nada. Pero ¿cómo...? Iba yo a los pueblos pidiendo el voto, pero ustedes traicionaron, ustedes... ¿Pero cómo que traicionamos? ¿Se va a extrañar a alguien? Ha sido bonito lo que Juan ha hablado antes. Ha sido bonito. Ha hablado de la OAC. Juan, con 18 años a mí, un día, estudiando en la Universidad de Sevilla, vino un estudiante y me dijo, oye, me han llamado porque hay un cursillo de la OAC. Y me han dicho que yo vaya, yo no puedo ir, pero yo creo que a ti te va a gustar. Y yo fui. Y me cambió la mentalidad. Yo pertenecía a una familia burguesa, de la alta burguesía de Sevilla. Yo conocía la guerra civil, el franquismo, todo lo conocía de eso. Yo no, yo era demócrata porque mis padres me habían mandado a estudiar a Inglaterra, a Francia, a Alemania, y por tanto era demócrata porque lo había vivido fuera. Pero claro, yo no conocía la clase obrera. Y allí conocí la clase obrera. No unos obreros. Allí conocí la clase obrera. Allí conocí la lucha de clase. Opresores, oprimidos. Allí me fui yo a ver a un cura de un pueblo, Fuente de Andalucía, para denunciarle que era... Y me decía el tío que él era alter Christus, que yo le estaba levantando la voz, porque machacaba a los obreros. Pero bueno, esto me hace desviarme un poquito del tema. Pero gracias, Juan, por hacer una referencia a la OAC. Y luego Juan ha hecho una referencia a cómo el Partido Comunista decidió infiltrarse en los sindicatos. Pues nosotros hicimos eso.
en el SEU de Sevilla. Nos infiltramos para darle la vuelta a aquello. Acabamos detenidos en la Dirección General de Seguridad y el llamado que llamamos Seuato Independiente de Sevilla, pues aquello acabó como el Rosario de la Aurora. Pero lo hicimos, y hicimos saltar, ¿no? Y luego Juan también ha hablado de una cosa que me toca, que es la ideología libertaria. Pues, claro, cualquiera que piense que el andalucismo tiene algo que ver con la ideología libertaria, pues aunque haya gente que se escandalice, tiene que ver. Cualquiera que lea a Blas Infante, ve en Blas Infante un canto a la libertad personal, a la libertad del individuo y al derecho que tiene ese individuo de inmolarse en beneficio de la colectividad. Que eso es la ideología libertaria, ni más, ni menos, ni menos, ni más. No tiene nada que ver con el centralismo democrático del Partido Comunista, ni de la pseudodemocracia socialista de la socialdemocracia, no tiene nada que ver, es otra cosa. Y la verdad es que no puede uno por ahí diciendo que de la ideología libertaria, porque creen que es el libertinaje. Y una cosa es la ideología libertaria y otra cosa es el libertinaje. Pero os voy a contar una anécdota y ya me callo, ¿vale? Y la anécdota es la siguiente. Cuando el grupo de compromiso político decide, me meten a mí en la cárcel, me llevan a orden público, no sé qué, y al salir los comunistas, que había en la cárcel conmigo había comunistas, socialistas no había ni uno, pero comunistas sí, tuvieron el detalle conmigo de invitarme a la célula que ellos tenían. Y yo asistía a las reuniones de la célula de la cárcel y la verdad es que aprendía. Había gente joven, había gente muy mayor, había gente que habían torturado en las cárceles franquistas, había de todo, comunistas. Y yo aprendí allí y claro, salí como una fiera para querer que nuestro grupo diera un paso adelante. Bueno, y ahí nace el manifiesto de Alianza Socialista de Andalucía. Nos reunimos, me parece que fuimos 8 en una casa de Mairena y estuvimos 3 días y nació Alianza Socialista de Andalucía. ¿Cómo nació? Se cambió el nombre y un manifiesto. Y entonces me hablan de que hay una... Pero nosotros sin un duro, ni nadie, ni poder, ni nada. Me hablan de que hay una editora en aquel tiempo de la oposición democrática que se llamaba Ruedo Ibérico. Juan? Te acordarás. Ruedo Ibérico, propiedad de un tal Pepe Martínez que era anarquista. Hasta el tuétano, anarquista. Y yo me voy a verle a París, ¿vale? Y entonces le llevo el manifiesto. Digo, para nosotros sería un honor que el Ruedo Ibérico. Y él lo leyó. Y cuando lo leyó me dice, pero vosotros sois libertarios. Y yo digo, hombre, nos gusta, pero, o sea, él vio en aquel manifiesto un brote de, por encima de, un paso más que la democracia. La democracia, pues un paso más que la democracia, ¿no? De una belleza. Y entonces tuvimos el honor que Ruedo Ibérico, no ya que nos publicó una crónica de nuestro manifiesto, es que editó el manifiesto en una separata. Y yo vine de París, y hubo gente que fue de militantes nuestros que iba a París, aparentemente de turismo, y venían con la maleta llena de separata, y llenamos Andalucía entera de separata. Es decir, la belleza de la política, la belleza de la historia del partido andalucista, el logro impresionante que se le debe a él, no solo a él. Las vanguardias nunca hacen nada, tiran, y lo hacen todos juntos. Sin el PSOE no hubiera habido autonomía, sin la UCD no hubiera habido autonomía. Pero sin nosotros, ellos no se hubieran movido, como no se movieron en ningún otro sitio de España donde no hubo un partido andalucista. Cataluña, Euskadi, punto pelota. ¿Vale? Por eso hacemos milagros, como esta reunión tan bellísima después de muertos. Los mártires hacen milagros después de muertos.